Muy buenos a todos chicos, sean bienvenidos nuevamente a otro video de Bloodgate y en esta ocasión vamos a hablar sobre las nuevas habilidades que se agregarán a las skins del pase retro y a las que estuvieron disponibles en el pequeño pase de la anarquía. Y digo se agregarán porque como saben todavía no se ha aplicado nada de los cambios que mencionaré y actualmente solo son skins sin habilidades. Así que no vamos a empezar con el video sin antes mencionar las noticias generales de estas últimas semanas. De forma general, pues el pase retro estaría acabando este fin de semana y lastimosamente no se ha mencionado nada acerca de la ampliación de duración que había mencionado en videos anteriores, ya que esto había ocurrido en las primeras dos temporadas y si mal no recuerdo también ocurrió en la temporada número 3. Pero es entendible que el pase termine esta semana, principalmente porque son un mes enteros para poder preparar todas las herramientas para el evento de Halloween y evitar en lo posible tener bugs y errores en los primeros días de la cacería de calabazas, tales cuales ocurrieron el año pasado. Así que si tienes todavía la posibilidad de poder conseguir alguna recompensa, espero que puedas aprovechar a conseguirlas en el tiempo que queda. Bien, ya con esto vamos directo con el tema principal. El día 12 de septiembre se lanzó un artículo informativo sobre las cosas futuras a aplicar, y en este caso recae sobre las skins del pase de la anarquía y la temporada 4. Vamos a enlistar toda la información comenzando desde las skins del pase de la anarquía. Tendríamos así pues a la skin Sweet Johnson. Va a tener resistencia del 5% frente a armas de fuego y melee, además de una bonificación del 7% de daño con las armas UMP45 y CZ57. Esta skin de por sí no va a ser útil, la resistencia está por demás y la bonificación de daño no le beneficia en nada. La CZ57 es una pistola muy débil, así que nada más estaría sirviendo únicamente junto con la UMP45Z en el modo zombie, dándole así un poco más de daño adicional. Little Whistle va a tener un poco de resistencia al daño por armas y al equipamiento, además tendrá una bonificación del 7% para las armas Uzi y CZ57. Voy a simplificar mucho las skins con habilidades menores para agilizar el avance del video. Así que podría decir que esta skin sirve menos que la anterior ya que le da bonificaciones a armas que ya no se usan y que solo estarían como uso para diversión casual. Lance Wilson va a tener resistencia contra armas melee y daño por quemadura, además de obtener una bonificación del 10% más de daño con la Balisong y un 7% más de daño con la Uzi. Aquí es casi igual que el Little Whistle, pero con la diferencia de que este sí va a servir únicamente por la bonificación de la Balisong, ya que al ser de tipo 1 y todos tener el mismo daño, no importa el arma que sea, cualquier tipo de bonificación lo va a hacer sobresalir. Skin Kane, casi lo mismo resistencia que el Lance Wilson ya que va para el daño por armas y no para melee, pero con una bonificación del 5% de daño para la RSH-12 y la Mossberg. Hablando de forma general, no va a ser buena, la Mossberg y la SRH no son armas que se usan actualmente, y la bonificación casi no le beneficia en nada. Skin José va a tener 12% de resistencia ante armas melee y una gran cantidad de resistencia contra explosivos, además de una bonificación del 10% más de daño para la Balisong y el bate, y un poco más de daño para el AK-103. Aquí sería lo mismo que Lance Wilson, la bonificación de armas melee la va a hacer sobresalir ya que aplica para armas tipo 1 y tipo 2. Gale va a tener un 10% de resistencia al daño por armas y un poco de resistencia a melees, además de una bonificación del 5% de daño para la Striker y un 3% de daño para la M16A4. Esta skin ya va a servir como tanque y aunque sean 10% de resistencia, pues sí va a ayudar considerando que es una skin gratis para los que jugaron el pase de la anarquía. Pero las bonificaciones de daño no van a servir, son prácticamente uno más de daño para armas que no se usan como la Striker y para aquella que ya es efectiva como la M16A4, por lo que no habría diferencia en el juego real. Y finalmente en el pase de la anarquía tenemos a la skin Buzz. Recibirá un 12% de resistencia para armas de fuego y un 20% de resistencia para explosivos, además de recibir una bonificación del 10% más de daño con el bate y un 3% más de daño con el AK-103 y la M16A4. Esta skin sería la más útil, otorga mucha resistencia lo que lo convierte en otro Arnie, y la bonificación de armas son muy buenas por el hecho de aplicarlas a varias armas a la vez. Bien, ahora vamos con las skins del pase retro.
Recuerden primero que para el pase gratis solo hay 3 skins y las otras 6 que restan son del pase élite, por lo que las voy a ordenar primero para aquellos que solo jugaron el pase gratis y después vendrían las del pase de élite. Entre las skins gratis tenemos a Ashley, que recibirá un 5% de resistencia por armas de fuego y un poco de resistencia a los explosivos, además de una bonificación del 10% más de daño con el Kukri, Chopper, TMP y Agran 2000. A ver, aquí sería casi lo mismo que los anteriores. En resistencia no va a servir, pero la bonificación de armas melee les va a ayudar demasiado en combate. Aunque no podría decir lo mismo para las armas de fuego, ya que ni la TMP ni la Agran 2000 no se usan para nada en combate. Skin Rat. Obtendré resistencia a armas melee, algo que no sirve por ahora, además de un 50% de resistencia contra el gas. Sin embargo, obtendrá un 18% más de daño con la Scout y 7% más de daño con la Brownie. En principio, la resistencia al gas no es útil, ya que hay otras que protegen al 100%, y la Brownie pues no se ve nada. Pero la bonificación de la Scout le cae demasiado bien. Con ese porcentaje de bonificación, la Scout en teoría va a ser capaz de hacer insta-kill de headshots a todos los enemigos, incluyendo Slenderman. Y finalmente para las skins gratis tenemos al Bird. Recibirá un 25% de resistencia frente al equipamiento en general y obtendrá una bonificación del 3% de daño para la SG-552 y la AUG A3. Creo que esta sería el peor de los tres, ya que como lo mencioné en skins anteriores, la bonificación es muy minúscula y solo te da uno más de daño, lo que en partida ni siquiera se va a notar. Y pasando a las skins de élite tenemos a Noah. Recibirá un poco de resistencia al daño por armas y explosivos, además de una bonificación del 7% de daño con la Browning y Beretta MX4. No pasa nada chicos, esta aún siendo de élite está muy por debajo de las antes mencionadas skins gratis. Detective. Recibirá al igual que Noah un poco de resistencia al daño por armas y explosiones, además de una bonificación del 7% de daño para la FN57, Neostit 2000 y AA12. Casi no va a servir, las habilidades no le ayudan en nada y lo único rescatable sería el daño para la Neostit 2000, ya que así al menos podría matar a Slendermans con más facilidad. Skin Cory. Recibirá un 10% de resistencia ante armas de fuego y equipamiento en general, además de una bonificación del 10% de daño para el Chopper y el Kukri, y un 7% más de daño para la CAC-PDW. Esta skin vendría a ser lo mismo que Ashley, dándole énfasis únicamente en la bonificación de daño para las melee. The Sun. Recibirá un 15% de resistencia frente a armas melee y un 30% frente al daño por quemadura, además de una bonificación del 10% de daño para el Chopper y el Kukri, junto con un 7% más de daño para la Negev. Pues otra vez lo mismo, sobresale únicamente el daño adicional para las melee, pero el daño extra para la Negev creo que está por demás, ya que es un arma que actualmente ha sido muy nerfeada. Biker. Recibirá un poco de resistencia por armas y obtendrá un 100% de resistencia contra el gas, además de una bonificación del 5% para la Glock 18 y 3% para la Storm. Bueno, aquí hay un pequeño error de traducción, por lo que no sé exactamente a qué arma se refiere cuando dice Storm, aunque deduzco por el nombre que quizás sea para la Beretta MX4 Storm. Y como habilidades creo que está bien, es una Toxic con la posibilidad de infligir más daño con la Glock 18, que actualmente está siendo muy buena en las partidas. Y finalmente la última skin del pase, y la más exclusiva al ser de nivel 110, es Richard, quien recibirá un 15% de resistencia al daño por armas y 10% de resistencia por quemadura, además de una bonificación del 7% de daño para la AA12 y M60 y M110. No hay mucho que decir aquí, esta skin sería la tercera skin con 15% de resistencia junto a la Slenderman y a la SF Veteran, por lo que ya eso la hace muy valiosa. Además de que el daño adicional para la M60 sí es efectiva, ya que serían 2 puntos más de daño pasando de 35 a tener 37 de daño por bala. Y ya con esto terminaríamos con el video. Cabe resaltar que los valores y estadísticas de las habilidades pueden ser cambiados para el lanzamiento general, que estaría viniendo posiblemente con el evento de Halloween. Así que esto quedaría más que nada como una referencia para tener en cuenta el uso que le puedan dar las skins que consiguieron.
Y hablando de Halloween, el siguiente video estaría siendo la guía actualizada para el evento de cacería de Halloween, dándole más énfasis al jefe fantasma que fue la novedad del año pasado. Así que con esto me despido. Como siempre, no olviden compartirlo en la comunidad de Bloodgate y si son nuevos no olviden suscribirse. Saludos y nos vemos hasta el próximo video.